Hola, soy Silvia Hurtado. Soy doctora en psicología y quiero disculparme porque me preguntan muchas dudas y nunca tengo tiempo ni de responderlas ni de coger las llamadas de teléfono. Entonces me ha propuesto mi hijo que, como es muy resolutivo, pues que hiciera este vídeo y que él se ha prestado voluntario para hacerme las preguntas más importantes que me suelen hacer por el canal de YouTube. Entonces, pues si quieres empieza a seleccionar algunas de las preguntas. Primero, Sheila y Susana nos preguntan si el TLP es borderline y también si el TLP es lo mismo que personalidad inestable. Vale, son dudas con respecto a cómo se llama el trastorno. Entonces, este trastorno ha recibido más de 40 nombres a lo largo de la historia. Uno de ellos, el más frecuente, es borderline, otro de ellos es trastorno de personalidad inestable o trastorno de inestabilidad emocional y a partir de ahí, pues hay muchos otros términos que también se refieren al TLP, pero lo más frecuente es o borderline o TLP, trastorno límite de personalidad o trastorno de inestabilidad emocional. Vale, Snowworld 15 y muchos más nos preguntan, hola, ¿haces consultas online? Hacía consultas online, pero solo tengo los miércoles para hacer consultas online. Entonces ya estoy cogiendo lista de espera, pero voy muy lenta. O sea, prácticamente se podría decir que no, porque tengo como demasiada espera. Vale, y también te preguntan mucho si puedes recomendar un buen terapeuta. Pues un buen terapeuta sería aquel con el que la persona mejor se vinculara. O sea, lo importante es que a la primera o segunda sesión de tu estar con un terapeuta notes esa conexión que te entiende, que conecta contigo, más allá incluso de la especialidad que tenga, que también sería interesante que tuviera alguna especialización en TLP, que entendiera un poquito por lo menos algunas pautas básicas con algunas de las terapias que existen para el TLP. Pero si no se puede pedir especialización, pues que haya buen vínculo terapéutico y o también se puede buscar la especialización de EMDR. EMDR es una terapia específica para trauma y también podría ser eso. Vale, Edici Holgard nos pregunta, ¿a qué edad se diagnostica el TLP? Y luego, aparte, te pregunta que ¿cuál crees que es la edad límite antes de que se convierta en un trastorno? Vale, con respecto a qué edad se diagnostica el TLP, habitualmente entre los 19 y los 32. A esa edad se diagnostica, pero suele iniciarse incluso antes de los 18 años. Y la otra pregunta de que a qué edad se convierte ya en un trastorno, pues depende de la severidad. A mayor severidad, antes se convierte en trastorno. Entonces hay personas de 50 y tantos años que nunca se les llega a convertir en trastorno porque no es suficientemente grave como para que sea un trastorno. Igual que hay gente con 12, 15 años que ya prácticamente tiene el diagnóstico prácticamente hecho de TLP. Vale, Carlos Costa, que es mayor de 50 años, nos pregunta si dejó la terapia hace años y solo se medica, ¿cómo él evoluciona? Pues si no se me, o sea, tiene 50 años y dejó la medicación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evolución natural del TLP? Sería pues que a partir de los 40 años tienden a reducirse los síntomas impulsivos, de hacerse daño, de pelearse, todo eso suele mejorar con los años, sobre todo en torno a los 40. Pero la sensación de vacío, el malestar y la tristeza y todo eso suele permanecer a no ser que tengas una terapia específica que te ayude a restaurar las viejas heridas, que son las que mientras que no se toquen las viejas heridas, eso no va a terminar de mejorar, ni con medicación ni sin medicación. Vale. Ahora, Fotoprograma nos dice, ¿las personas con TLP que acuden a terapia ya adultas no tienen resolución? Pues tienen resolución, depende de la gravedad del TLP. No importa la edad, porque hay gente muy joven que ya tiene el TLP muy instaurado y que son más resistentes al tratamiento, igual que hay gente de 50 y tantos años, 60, que llegan al psicólogo y como nunca ha sido demasiado grave o ha sido un TLP de alta funcionalidad, pues mejora con muy pocas sesiones. Vale, ahora nuestra amiga África tiene dos preguntas. La primera, ¿en una primera consulta ya se puede saber si una persona tiene TLP? Sí, en una primera consulta se puede saber si se tiene TLP, porque habitualmente se hace un repaso de su historia a lo largo de la vida, ejemplos que te pone, qué le pasaba de pequeña, qué le pasó en el colegio, qué pensó, cómo se sintió.
Entonces, a través de la historia autobiográfica se puede saber perfectamente, junto con ver si cumple los criterios diagnósticos, se puede saber si la persona tiene TLP. Vale. Y la segunda pregunta es, ¿y cuando una persona se niega a ir, pero al final por insistencia de un familiar o por lo que se acude a un profesional? Pues cuando una persona se niega a ir, lo mejor es intervenir con la familia. Porque si el paciente viene a regañadientes, no quiere venir, no está receptivo y no suele funcionar la terapia. En esos casos es mejor tratar a la familia. Vale. Ahora, María Nicolás nos pregunta, ¿no puede ser que con 5 coincidencias que aparecen en muchos cuadros, como ansiedad, etcétera, tengas ya ese diagnóstico, no hay margen de error para TLP? Vale, vale, la pregunta es que cómo, porque yo dije en un vídeo que había que tener 5 criterios de 9 para decir que tenía TLP. Entonces esta persona pregunta que como sabe seguro, que si tiene 5 criterios, que si no puede ser algún otro diagnóstico. Entonces en ese caso es muy raro que sea otro diagnóstico. Si cumple 2 o 3 o 4 se puede confundir, pero si son 5, habitualmente no hay lugar a dudas. Es como en medicina, cuando tú dices, la persona tiene fiebre, dolor abdominal y vómitos, y tú dices, pues seguramente es apendicitis, te puedes confundir, pero cuando ves esa triada de síntomas suele ser, y leucocitosis, los leucocitos altos, pues es que cuando ya son 4 síntomas o 5, habitualmente hablan de un trastorno o de una enfermedad concreta, Vale. entonces hay poco margen de error. Ahora, Lorenis, perdón si no estoy diciendo bien algún nombre, nos dice, ¿cuáles son los grados del TLP? Pues no existe grado uno, grado... Bueno, sí, existe... Hay quienes hablan de 4 grados. A ver, habitualmente es un continuo, de menos grave a más grave. No, y según el cuestionario te dice una cifra concreta o una u otra y es la gravedad. Pero es verdad que hay muchas personas que distinguen 4 grados de TLP. Uno es solamente un poco de sufrimiento, otro es que te empieza a alterar el funcionamiento en el día a día, otro es que te limita mucho tu funcionamiento cotidiano y otro es que prácticamente eres totalmente dependiente de otra persona. Vale. Ahora, Edith Curiel nos pregunta, ¿las personas con TLP logran integrarse en la sociedad? Sí, logran integrarse si el TLP no es muy grave y ellos aprenden a conocerse y a tomar sus propias decisiones, claro, que se pueden integrar en la sociedad. Vale. Titao nos dice, ¿una persona con TLP puede trabajar? Lo mismo, también puede trabajar si el grado no es muy grave y si la persona tiene estrategias para manejar su día a día. Vale. Maxirun nos pregunta, ¿todas las personas con TLP se autolesionan con cortes? Todas no, en torno al 80%, 85% se autolesionan o se hace algún tipo de autocastigo. A veces corte o a veces con la comida, de no comer o aislarse, pero autocastigarse como cortes, el 80-85% de personas lo hacen. Vale. Ahora, Jacqueline nos pide, por favor, si podrías hablar de la mortificación y acting out en el TLP. La mortificación entiendo yo que es el victimizarse, supongo yo, Sí, ¿no? yo creo que sí. Y el acting out, no sé muy bien a qué se refiere, pero habitualmente son mecanismos de defensa por los cuales ellos consiguen muchas veces integrarse de una manera desadaptativa, porque es un poco dando pena y es un poco dando a entender que obliga a la persona a hacer algo y muchas personas se sienten manipuladas, pero es la única forma que muchas veces ellos tienen de integrarse. Cortamos aquí y seguimos con más preguntas porque si no se va a prolongar mucho el vídeo. Llevamos 9 minutos. Vale, Seguimos. pues voy a aprovechar este momento para deciros que, por favor, si alguien está interesado y sabe un poco del tema, que si nos podría ayudar a seguir creciendo con el canal, editarnos un poco los vídeos, etcétera, para que los vídeos tengan mayor calidad y sea todo mejor. Si alguien está interesado, que mande un mensaje al correo electrónico que hay en la descripción. Muchas gracias.